Buenos días, profesor y compañeros en general. En esta ocasión, a nuestro grupo nos tocó exponer sobre la PCR múltiplex y PCR digital. Nuestro grupo consta de 3 integrantes y vamos a empezar con una breve introducción. PCR o también reacción en cadena de la polimerasa viene a ser una técnica de biología molecular desarrollada por Carrie Mullins en 1983 que va a copiar una parte específica del ADN muchas veces para poder estudiarlo o detectarlo fácilmente. Esta técnica se viene a usar mucho en la medicina, por ejemplo, para diagnosticar ciertas enfermedades y en la investigación para entender cómo funcionan los genes. Vamos a empezar por la PCR múltiplex. ¿Qué es? Es una técnica en la que se amplifican simultáneamente múltiples secuencias de ADN en un solo tubo de reacción. Dentro de sus aplicaciones va a permitir detectar y amplificar varios fragmentos de ADN o ARN en una sola reacción, lo cual viene a ser muy útil mayormente en estudios de expresión genética, como por ejemplo puede utilizarse para detectar diversos patógenos en una muestra clínica. ¿Cómo funciona esta PCR multiplex? Primero vamos a seleccionar los cebadores. Se van a diseñar varios pares de cebadores o también llamados primers. Luego vamos a preparar la mezcla de reacción. Esta mezcla de reacción es la misma mezcla de las PCRs estándar, que incluyen la ADN polimerasa, que incluyen la plantilla del ADN, los primers, los nucleótidos, entre otros. Esto va a constar de diferentes fases. Primero viene a ser la desnaturalización. En esta fase se va a calentar la mezcla a una temperatura entre 94 y 98 grados. Esto sirve para separar las hebras de cadena doble en unas hebras sencillas. Luego viene el proceso del anillamiento. En este proceso la temperatura se reduce en aproximadamente 50 a 65 grados, que va a permitir que los primers se unan a su secuencia complementaria en las hebras simples. Luego viene el proceso de la extensión. En este proceso se eleva un poco la temperatura para poder, para que el ADN polimerasa esté en óptimas condiciones. Y esto va a hacer que se extienda los primers sintetizando nuevas hebras de ADN complementarias. Y luego esto va a tener que repetir bastantes ciclos, entre 20 a 40 veces, para amplificar los ADN. Siguiente, la PCR digital. ¿Qué es? Es una técnica que permite cuantificar la cantidad exacta de ADN o ARN presente en una muestra. Sus aplicaciones. Es especialmente útil para cuantificar biomarcadores en muestras que contienen bajos niveles de material genético, como por ejemplo en la detección temprana del cáncer, estudios de expresión genética cuantitativa y entre muchos. ¿Cómo funciona esta prueba? Primero vamos a ver la partición de la muestra. En esta muestra de ADN, como podemos ver en la imagen, se va a dividir en millones de pequeñas reacciones individuales mediante la emulsión de gotas, microfluídica o placas pocillo. Luego viene la amplificación independiente. En este proceso, cada partición actúa como una mini reacción, como podemos ver en la imagen 2. Y si una partición contiene un ADN específico, este se va a amplificar. Se va a amplificar como en como en la imagen 3 y las que no se amplifican. Y luego para la detección y análisis, estas se van a evaluar todas en particiones para detectar la presencia o ausencia de un producto de amplificación. Utilizando el principio de Poisson, se puede venir a calcular el ADN en la muestra original. Siguiendo con la exposición, les vamos a presentar un ejemplo de PCR multiplex. Dentro de ello, un caso aplicable sería contextualizándonos en el año 2021, cuando nosotros nos encontrábamos atravesando una pandemia mundial de nombre COVID-19. Tenemos a este paciente que acude a la posta de salud con molestias en sus vías respiratorias, con tos, fiebre. Entonces, el personal de salud directamente aplica el procedimiento de identificación de patógenos, puesto que el PCR multiplex también nos ayuda a determinar si el agente infeccioso es de origen viral o de origen bacterial. Entonces, se inicia con una toma de muestras de manera a forma de hisopado. Puede ser de dos formas. Una puede ser nasal u bucal también. De muestras, que es directamente la extracción de ADN o ARN de la muestra anterior. Luego, como tercer punto, tenemos el diseño de PCR múltiplex, que es la preparación de distintos cebadores o receptores, que es en búsqueda de las distintas enfermedades específicamente. Luego se encuentra la realización del PCR múltiplex, que es lo que mi compañero Oscar hace un momento ya les había explicado detalladamente.
Luego, como último punto, tenemos el análisis de resultados. Como bien su nombre lo dice, es la distinción de fragmentos, es decir, es la identificación exacta del agente el cual está causando esta molestia en nuestro paciente. A raíz de eso tenemos la acción en base a este resultado, que sería para un mejor abordaje de esta enfermedad o este agente mediante medicamentos, inyecciones o distintas maneras. Luego, los beneficios que el PCR múltiplex nos trae son tres. Directamente la eficiencia, porque nos ayuda a analizar distintos casos simultáneamente, entonces nos ayuda a reducir costos y tiempo también. Luego tenemos a la precisión, puesto a los distintos cebadores específicos que nos indican exactamente cuál es el agente infeccioso. Luego, como último punto, está el diagnóstico exacto y específico, justamente por los dos puntos anteriores ya mencionados. También se les presenta un ejemplo de PCR digital. Si bien es cierto, el PCR digital hace hincapié directo a la propiedad cuantitativa, es decir, la cantidad. Por ello, nosotros hemos escogido una enfermedad que tiene que ver mucho con la carga viral que maneja. Dentro de ello tenemos un paciente que acude por molestias como fiebre, dolor de cabeza constante a la posta de salud más cercana. El personal de salud le aplica el mismo procedimiento universal que se lleva para determinar los distintos patógenos. Como resultado de ese conjunto de procedimientos se llega a un resultado de nombre diagnóstico. De acuerdo a este diagnóstico, en caso diera positivo, se lleva en marcha un plan de tratamiento antirretroviral que, como su nombre dice, es para mitigar el avance del virus en el cuerpo del paciente. Y dentro de ello también tenemos los beneficios que tiene el PCR digital. De hecho, comparte muchos puntos con el PCR multiplex, como ya lo pueden observar, a excepción del último punto. Bueno, mi nombre es Jesús Figueroa y yo te voy a hablar acerca de las consideraciones. Bueno, es importante recordar que la PCR multiplex es útil cuando se necesita detectar múltiples agentes patógenos en una sola muestra, como puede ser el caso de las infecciones respiratorias. En el caso de la PCR digital, bueno, es esencial para la cuantificación precisa de los biomarcadores, como es el caso del VIH. Ahora, existe un porcentaje de error. Bueno, tanto en la PCR digital como en la PCR multiplex, ambas son altamente precisas, pero como toda prueba de método analítico, hay cierto margen de error. En el primer caso, en la PCR multiplex, puede haber este margen de error por varios motivos, ¿no? Uno de ellos puede ser el diseño de cebadores, en el que se deben ser seleccionados cuidadosamente para evitar la formación de dímeros de cebadores. Y bueno, como segunda opción podría ser una optimización de condiciones de reacción. En este caso hay que asegurarse que la amplificación de las secuencias de interés funcione bien, y esto implica controlar con precisión la temperatura en varios puntos clave. Por ejemplo, cuando el ADN se desnaturaliza, cuando los cebadores se unen al ADN o en medio del ciclo de extensión. Y bueno, en la PCR digital hay varios motivos por los que puede ocurrir ese margen de error. Uno de ellos puede ser la distribución de partículas. La correcta distribución de partículas es crucial. Si no se distribuye uniformemente, podría haber variaciones en el número de partículas detectadas en cada partición. Y bueno, otra puede ser la sensibilidad del método, ¿no? A pesar de su alta sensibilidad, la PCR digital puede verse afectada por la presencia de inhibidores en la muestra que podrían afectar la eficiencia. Y bueno, también hay que tener un control de calidad y mitigación de errores. Hay que evitar los errores antes que nada. Bueno, para eso se puede llevar controles internos, repetición y validación y buenas prácticas de laboratorio. En el caso de los controles internos, hay que incluir controles internos positivos y negativos en cada corrida del PCR para monitorear posibles contaminaciones. En el caso de las repeticiones de validación, hay que repetir los experimentos hasta confirmar su validez y así reproducir esos experimentos. Y bueno, las buenas prácticas de laboratorio también están ahí. Hay que seguir estrictamente las normas de manejo de las muestras y técnicas de PCR. Aunque la PCR multiplex y digital son métodos altamente precisos y sensibles, es esencial tomar precauciones, ¿no? Durante y después de la ejecución de estos experimentos para poder minimizar errores y asegurar resultados confiables. Y nada, esa ha sido la exposición de hoy.
Nada, espero que les haya gustado y nada, gracias. Esto ha sido la exposición de la PCR digital y PCR múltiples.